Yo había pedido la palabra antes de que me aludiera Álvaro, y bueno, por lo tanto voy a referirme a la alusión. Primero que la intención, pero en absoluto, y si me conocieras personalmente, era la intención agredir a nadie, ¿sí? Tenía una calentura absoluta con Tabaré, eso sí. Y quizás era como, y además tenía como un montón de rabia por el contrato en sí mismo. Entonces, lo primero en la alusión es que te voy a pedir disculpas públicamente si es que te sentiste ofendido, porque no era mi intención para nada, y de hecho, Fernando me contestó el artículo y preferí no seguir esa polémica y dejarla por ahí y punto, porque me di cuenta que me había equivocado, sobre todo creo que en el titular básicamente, porque después desarrollo un conjunto de ideas que da. O sea que eso ya. Después, con respecto a UPM, lo único que voy a decir es que me encanta que estés apasionado, me parece que la parte que estás contando la comparto totalmente. Lo único que todo el razonamiento de mi artículo va, además creo que en el Ministerio de Economía existe esta misma preocupación que yo planteé desde otra perspectiva, pero económicamente existe. O sea que no es, digamos, no todo el mundo piensa que, como vos, que es una inversión tan excelente, pero no por lo que la parte que vos decís. La parte que vos decís yo la comparto totalmente, y a pesar de ser una zona franca, me parece que como está pensado es estratégico para el país. Yo lo único que digo es que le sale, que es más cara la inversión que los beneficios que genera en esos 20 años, y quizás lo caro es por lo caro que cuesta el financiamiento de la PPP. Porque endeudarte es, y más con el nivel de grado inversor que tiene Uruguay, es muchísimo más barato que hacerlo toda la parte de infraestructura, del tren y del puente y todo eso. Y bueno, la segunda calentura es que el tren corte Montevideo, que es la gente que sabe de ciudades y cosas. ¿Verdad? UPM ya está. Mi reflexión relativa a la transformación de la matriz productiva es que, digamos, hay dos sectores que se han desarrollado estratégicamente para el Uruguay, ojalá que me equivoque, que son, por una parte, el sector forestal, visualizado estratégicamente, además de con negociados y todo lo que sabemos, pero de última, si lo vemos en perspectiva desde acá, fue una medida estratégica importante en el gobierno de Lacalle, todas las subvenciones que hubo para promover la forestación, y después en el año 99 fueron la exoneración digamos, hecho en un gobierno colorado, la exoneración al sector, digamos, del software, básicamente del software, más que de las TIC, al software particularmente, y justamente donde se creó una burguesía nacional muy interesante, y me parece que el gobierno del Frente Amplio ha tenido política industrial de forma general, digamos, es decir, como un poco con la concepción que tiene el Ministerio de Economía, es decir, nosotros creamos la infraestructura para que luego se desarrolle el país. Un poco la COMAP, ¿no? La ley de inversiones. Es decir, nosotros exoneramos impuestos a quien me traiga valor agregado, pero no hay dirección. No hay dirección, no me interesa. De hecho, particularmente estuve trabajando en el decreto de exoneración del IRAE para el sector audiovisual con el Ministerio de Economía, lo estuvimos trabajando durante años y nunca se firmó, y el propio Ministerio de Economía presumía de que el audiovisual era un sector estratégico. Entonces, obviamente... ¿Era o no era? Que sí era estratégico, o sea, lo tenía en las diapositivas, y después lo llegamos a redactar todo con la gente con la asesoría fiscal y todo, el decreto, y después nunca salió. O sea, siempre se trancó hasta el día de hoy ese decreto, eso no se firmó. Entonces, después,
la OPP tiene esta, también que lo he dicho públicamente, por supuesto, esta estrategia de la prospectiva, pero a mí me parece que en la prospectiva y en los sectores, digamos, obviamente no soy nadie, pero intuitivamente surge que son realmente sectores estratégicos, muy bien pensados, etcétera. Pero yo lo que no veo es un acompañamiento con una propuesta de políticas, como la tuvo el software y como la tuvo la formulación. Entonces, esa es mi pregunta, nosotros para el próximo gobierno del Frente Amplio vamos a tener políticas para la transversalización de la robótica, de los drones, deberíamos, o sea, deberíamos, sin duda. Entonces esa es la pregunta, o sea, ¿cómo vamos a encarar claro, un paquete de política para, como hacen para los coreanos, básicamente, como hacen para los países complejos, como han hecho los asiáticos, exitosos, sí, claro, a nuestra escala, por supuesto? Claro, a ver, Gustavo, primero que nada aceptar la disculpa, ¿tá? Y todo nivel de diálogo que haya que profundizar a las órdenes, ¿no? Digo, somos así, no podemos cambiar. En segundo lugar, voy a ser muy escueto con esto porque es un tema que estamos trabajando. La manera de determinar si una inversión, cualquier inversión de una empresa, de una persona, es viable o es rentable, es poner en un flujo de fondos a lo largo del tiempo y de los años de la vida de esa inversión. Vos lo sabés mejor que yo. Bueno, mi artículo lo ponía eso, bueno, el flujo de fondos, claro, lo que yo hacía. hay momentos en los cuales el flujo de fondos se puede hacer porque hay cierta información y hay momentos en los que se puede afinar mejor. Yo tuve la preocupación permanente de hacer ese tema y estamos cerca de tener un resultado que va a ser público, obviamente. ¿Ah? Ahora, acá hay grandes discusiones para dar. Por ejemplo, ¿es justo asignarle todo el costo de la línea de 280 kilómetros de ferrocarril solo a este proyecto? Nosotros pensamos el Uruguay del futuro. Nosotros pensamos el Uruguay del futuro, los próximos 30 años del Uruguay, hub logístico de Sudamérica, como salimos a decir que somos, con el ingreso del ferrocarril al puerto a nivel de tierra, enfrente a la torre de Antel, y con kilómetros de auto parado esperando que entren los trenes. No vamos a hacer nada de ferrocarril en los próximos 30 años. ¿Me explico? Nosotros nos pasamos haciendo evaluaciones de las participaciones público-privadas sin tener una ventaja que existe en este caso, que tener la mitad del pasaje vendido. ¿Me explico? O sea, el razonamiento que me parece que hay que hacer es ver esto como una palanca de desarrollo para poder hacer inversiones que en otro caso no podrías hacer. Si nosotros hubiéramos mirado solamente la dimensión fiscal, Gustavo, no hacíamos esto. Porque si no lo hacíamos por la modalidad de PPP, nos vamos de los niveles de déficit fiscal y perdemos el grado inversor, porque es así, porque así se registra esto. Ahora, honestamente, nosotros pensamos en los próximos 30 años del Uruguay sin ninguna inversión en ferrocarril, sin ninguna inversión como ya tenía prevista la ANP, y esto ayuda a hacerla más rápido, de un elevado en la rambla portuaria, porque ya es insoportable el tema de la salida por ahí. Honestamente pensamos eso, y es justo cargarlo, ¿no? Una pregunta nos hemos hecho permanentemente. Y cuando usted trabaja con flujo de fondo, digamos, proyectando, puede hacer diversos escenarios. Y puede decir, estresar, lo que se llama estresar los flujos, decir, bueno, le cargo todo a esto. Y veo qué pasa. Y lo último, justamente, la mirada larga es para decir a dónde hacemos las apuestas de los recursos escasos que siempre tiene un gobierno. Porque si nosotros no hiciéramos a mirada larga, capaz que seguimos apostando a los textiles de lana. ¿Me explico? Entonces, partimos de la mirada original aquella, y la idea es que esto se baje al piso. Yo hoy dije al principio, antes de marzo, y lo estoy rompiendo a Isabela permanentemente con eso,
porque tenemos que tener por lo menos 6 productos, que son las 6 Estrategias Nacionales de Desarrollo 2030, en esos 6 complejos productivos, que lo nombré al principio, justamente para tener posibilidad de hacer políticas públicas direccionadas a eso, sin ningún tipo de duda. Por último, lo del software, me parece que es un ejemplo espectacular. Acá no fue consecuencia de prospectiva ni de política pública, fue consecuencia de la intuición de un decano de la Facultad de Ingeniería que en la década del 60 puso plata para comprar una gran computadora y creó la carrera de ingeniero de sistema. Y le genera al Uruguay, eso sí es cambio en la matriz productiva, le genera al Uruguay un nuevo complejo, una nueva ventaja competitiva, no comparativa, relacionada con lo natural, con nuestra dotación natural, sino competitiva, que le provoca al Uruguay una posibilidad de... Tenemos que encontrar eso ahora nosotros. En este momento del país tenemos que encontrar esas cosas. ¿Cuáles van a ser esas actividades que nos proyecten los próximos 30, 40 años? No, pero la exoneración de renta no lo puedes tomar como algo... ¿Se terminó la exoneración de renta? Sí, bueno, pero... Tuvo un tiempo, claro. Del 99 al 2007, y bueno, y sigue todavía. Para la exportación sigue. Yo me hago cargo hasta el 2005, hasta el 2005 para adelante. Hasta el 2007 se hizo la reforma fiscal y ahí tiene para las exportaciones, o sea, exoneran el 100% de lo exportado, del IRAE, de lo exportado. Claro, porque todavía seguimos teniendo renta territorial en Uruguay. Entonces las actividades que un uruguayo hace afuera del país no están grabadas. Somos uno de los pocos países del mundo que todavía tiene renta territorial. ¿Heredero de qué visión? De la visión de que siempre las inversiones iban a venir y nosotros nunca íbamos a tener inversión afuera, ¿no, Alberto? Entonces, renta territorial, vos vienen inversiones y le cobrás acá. Pero como vos no tenés multinacionales, no vas a recibir nada. Los grandes países del mundo tienen renta mundial. Entonces te cobran la renta en cualquiera de los lugares donde haya empresas de ellos trabajando. Tratemos de seguir, si podemos terminar. Pero iba